El síndrome de Brugada es una enfermedad cardíaca hereditaria que se caracteriza por un patrón anormal en el electrocardiograma y un riesgo aumentado del desarrollo de arritmias ventriculares potencialmente mortales. Seguramente te debes hacer muchas preguntas si te han dicho que tienes esta enfermedad o por lo menos sospechas que la tienes. ¿Qué es el síndrome de Brugada? ¿Existirá un tratamiento o una cura para este síndrome? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues todo esto y más hablaremos en este video. Este síndrome fue descrito por primera vez no hace mucho, allá en 1992, por los hermanos Pedro y Joseph Brugada. Este síndrome ha generado un interés significativo en la comunidad médica desde entonces, debido a sus implicaciones clínicas y el desafío terapéutico. De hecho, los mismos médicos suelen confundir los términos síndrome de Brugada y patrón de Brugada. Te diré cuál es la diferencia más adelante. El síndrome de Brugada se asocia principalmente con mutaciones genéticas que afectan los canales de sodio cardíaco, específicamente las mutaciones en los genes SCN5A, el SCN10A y el SCN1B, que codifican subunidades del canal de sodio. Estas mutaciones conducen a una alteración en las corrientes de sodio durante la fase temprana de la despolarización ventricular, lo que resulta por ende en un patrón característico en el electrocardiograma que predispone a la aparición de arritmias ventriculares potencialmente graves. ¿Qué síntomas del síndrome de Brugada? Los pacientes con síndrome de Brugada pueden presentar una variedad de síntomas que van desde palpitaciones cardíacas, mareos, hasta síncope o desmayo y la muerte súbita cardíaca. Seguramente has escuchado que personas atléticas y jóvenes que repentinamente sufren una muerte inesperada. A esto me refiero con muerte súbita cardíaca, cuya causa presumible de fallecimiento pues ha sido una arritmia cardíaca, no un infarto cardíaco, que esa es otra cosa. Es importante destacar que algunas personas pueden no presentar ningún síntoma durante el largo tiempo de su vida. En cambio, otras experimentan eventos de arritmias graves desde una temprana edad, por lo que la presentación clínica es muy variable y esto hace que el diagnóstico de este síndrome de Brugada en muchas ocasiones se convierta en un desafío clínico para el cardiólogo. Entonces, ¿cómo se diagnostica el síndrome de Brugada? El diagnóstico del síndrome de Brugada se basa en la sumatoria de criterios clínicos y criterios electrocardiográficos. El electrocardiograma revela un patrón característico conocido como patrón tipo 1, que se define por la elevación del segmento ST seguido de una onda T negativa en las derivaciones precordiales derechas de B1 a B3. Es importante tener en cuenta que el patrón tipo 1 puede ser intermitente y puede desaparecer en reposo, lo que complica aún más el diagnóstico. Esto quiere decir que si le toman a usted un electrocardiograma, en ocasiones puede estar presente el patrón y en otras no. Muy importante lo que te voy a decir ahora, que exista historia en la familia de muerte súbita cardíaca y la búsqueda de otros factores de riesgo cardiovasculares. Pero también mucha atención para usted que es médico y que está viendo este video. Es lo mismo hablar de síndrome de Brugada y de patrón de Brugada. Estos son términos relacionados que a menudo se confunden, pero que representan conceptos diferentes en el ámbito de la cardiología y la electrofisiología cardíaca. El síndrome de Brugada es una enfermedad cardíaca hereditaria, como te dije antes, caracterizada por un patrón específico en el electrocardiograma, que denota un riesgo aumentado de arritmias ventriculares potencialmente mortales y un riesgo elevado de muerte súbita cardíaca. Mientras que el patrón de Brugada se refiere específicamente al aspecto electrocardiográfico observado en el electrocardiograma de un paciente que exhibe una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, es decir, de B1 hacia B3, sin cumplir necesariamente con los criterios diagnósticos completos que hacen el diagnóstico del síndrome de Brugada. Es decir, el patrón de Brugada describe simplemente la apariencia en el electrocardiograma y no implica necesariamente la presencia de la enfermedad del síndrome de Brugada. Esta aclaración es muy importante porque muchas veces sin quererlo pues alarmamos a los pacientes. Por lo tanto, lo ideal es que se refiera a este paciente a un cardiólogo debidamente calificado, como lo es el cardiólogo electrofisiólogo, el cual va a hacer el diagnóstico de una manera certera. ¿Cuáles son los patrones electrocardiográficos del patrón de Brugada? Es otra pregunta muy frecuente. Bueno, hablemos de ello. Pero antes de aclararte esto, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, a que compartas el video en tus redes sociales y a que dejes tu comentario sobre qué te ha parecido el video.
Pues de esta manera, Facebook, YouTube e Instagram entenderá que este video tiene información valiosísima para la población y lo recomendará a más y más personas que seguramente están necesitando de esta información. Sigamos con el video. Existen tres tipos principales de patrones electrocardiográficos asociados con el patrón de Brugada. Estos patrones, también conocidos como tipo 1, tipo 2 y tipo 3, se caracterizan por diferentes configuraciones en el segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, de B1 a B3 te recalco. El patrón tipo 1 es el patrón clásico asociado con el patrón de Brugada. Se caracteriza por una elevación del segmento ST de más de 2 milímetros en las derivaciones precordiales derechas, seguidas de una onda T negativa. Esta configuración crea la apariencia de corteza de sierra en el electrocardiograma o de aleta de tiburón. El patrón tipo 2, este patrón se caracteriza por una elevación del segmento ST que no cumple con los criterios definidos para el patrón tipo 1, pero que aún muestra un segmento ST ligeramente elevado, menos de 2 milímetros, seguido de una onda T negativa en las derivaciones precordiales derechas, recordadas de B1 a B3. El patrón tipo 2 también se le conoce como encía de montar. Y la tipo 3, en este patrón no hay elevación del segmento ST, pero se observa una onda T negativa prominente en las derivaciones precordiales derechas, lo que sugiere un riesgo potencial de arritmias ventriculares. ¿Has visto en tu práctica clínica el patrón de Brugada en alguno de tus pacientes? Si es así, pues cuéntanos en los comentarios qué ha pasado con este paciente. Es importante tener en cuenta que el patrón de Brugada se asocia comúnmente con el patrón tipo 1, que es el más específico y característico de esta condición. Sin embargo, los patrones tipo 2 y tipo 3 pueden presentarse en individuos sin síntomas de síndrome de Brugada o sin un riesgo significativo de desarrollar arritmias ventriculares. ¿Tendrá cura el síndrome de Brugada? Pues bueno, hablemos. El manejo del síndrome de Brugada se centra en la prevención de las arritmias ventriculares y en la reducción del riesgo de muerte súbita cardíaca. Es preventivo. Las opciones de tratamiento incluyen la colocación de un desfibrilador automático implantable, lo que llamamos DAI, que es el tratamiento de elección para pacientes con antecedentes de síncope inexplicado, de arritmias ventriculares documentadas abortadas o ante la presencia de familiares de muerte súbita cardíaca de primer grado de consanguinidad. Además del DAI, se han propuesto otras estrategias terapéuticas como la ablación de sustratos arritmogénicos. Si usted le han colocado un DAI, cuéntenos en los comentarios cómo ha sido su experiencia al vivir con este dispositivo y cuéntenos cómo ha venido a cambiar su vida. Esto va a enriquecer a nuestra comunidad. Es importante destacar que el síndrome de Brugada puede presentar desafíos únicos en ciertos escenarios clínicos, como por ejemplo en el embarazo y durante la cirugía. Durante el embarazo, las alteraciones hormonales y hemodinámicas pueden aumentar el riesgo de arritmias ventriculares en los pacientes que sufren de este síndrome, lo que requiere una vigilancia cuidadosa y una evaluación por múltiples especialidades médicas. Del mismo modo, los pacientes con síndrome de Brugada que requieren, por tanto, una cirugía, deben ser manejados con mucha precaución, ya que ciertos anestésicos y agentes farmacológicos pueden desencadenar la arritmia. Y estas arritmias son potencialmente mortales. ¿Qué pasa en los casos en el que se sospecha del síndrome de Brugada pero no se refleja en el electrocardiograma? ¿Se puede hacer algo para aumentar su diagnóstico? De hecho, así es. Desenmascarar un síndrome de Brugada oculto es un desafío, especialmente en pacientes que no presentan síntomas o aquellos que no muestran el típico patrón electrocardiográfico característico estando en reposo. Sin embargo, se han propuesto medidas farmacológicas para revelar este síndrome en estos individuos en quienes se sospecha una predisposición genética. Estas son las llamadas pruebas farmacológicas de desenmascaramiento. Una de las características más comunes para desenmascarar un síndrome de Brugada oculto es el uso de agentes farmacológicos que afectan los canales de sodio cardíacos. Estos agentes pueden inducir cambios en el electrocardiograma que revelan la predisposición a arritmias ventriculares en individuos susceptibles. Uno de los agentes más utilizados para este propósito es la flecainida, un antiarrítmico de clase 1C que bloquea selectivamente los canales de sodio y tiene un efecto proarritmogénico en individuos portadores de síndrome de Brugada.
La administración de flecainida puede provocar una exacerbación del patrón electrocardiográfico característico, es decir, el patrón tipo 1, en aquellos con predisposición genética al síndrome. Sin embargo, ojo aquí, es importante tener en cuenta que la interpretación de las pruebas de desenmascaramiento farmacológico deben de realizarse con precaución y bajo la supervisión de un cardiólogo electrofisiólogo debidamente experimentado, ya que los resultados pueden variar según el paciente y otros factores clínicos, y debe hacerse en un hospital con las características y condiciones que son importantes. Otro es la amnalina. Es un agente antiarrítmico clase 1C que puede inducir también cambios en el electrocardiograma que revelan el patrón tipo 1 en individuos con síndrome de Brugada. Sin embargo, pues su uso está menos establecido y puede estar asociado con un mayor riesgo de efectos adversos, como por ejemplo arritmias ventriculares. En Nicaragua no contamos con estos medicamentos hasta donde yo sé, pero si usted en su país sí los tiene, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con ellos y qué tan buenos son. Una pregunta me viene a la mente. ¿Se puede dar medicina a los pacientes que tienen síndrome de Brugada? En cuanto al tratamiento farmacológico del síndrome de Brugada, las opciones son limitadas y la evidencia es escasa en comparación con la terapia con el desfibrilador automático implantable, es decir, con el DAI, que sigue siendo hasta este momento el estándar de oro para la prevención de la muerte súbita cardíaca en los pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar arritmias ventriculares. Sin embargo, se han evaluado algunos medicamentos en el manejo del síndrome de Brugada, aunque su eficiencia es controvertida en la actualidad y su uso puede estar individualizado según las características clínicas de cada paciente. Entre estos medicamentos se incluye la quinidina. Se ha demostrado que la quinidina, que es un antiarrítmico de clase 1A, tiene propiedades del bloqueo en los canales de sodio y potasio y que pueden ser beneficiosas en algunos pacientes con síndrome de Brugada. La quinidina se considera especialmente en aquellos pacientes en quienes no es factible o no es deseable la implantación de un DAI, como por ejemplo en las mujeres embarazadas o en individuos con contraindicaciones para la colocación de un dispositivo. Pero repito, pues la información es controvertida. Mucha atención con esto que les voy a decir acá. Importante tener en cuenta que el tratamiento farmacológico del síndrome de Brugada es un área de investigación activa y que se requiere mucho más evidencia para establecer pautas de tratamiento claras y efectivas. Además, el manejo de cada paciente, te repito, debe ser individualizado y guiado por un cardiólogo experimentado, un cardiólogo electrofisiólogo, teniendo en cuenta el riesgo de arritmias ventriculares y de potenciales muertes súbitas cardíacas, así como los posibles efectos adversos que tienen los medicamentos antiarrítmicos. Aunque las mutaciones genéticas en los canales de sodio cardíacos son bien conocidas como causa principal del síndrome de Brugada, se están realizando esfuerzos para identificar otras variantes genéticas y mecanismos moleculares que contribuyan a la patogénesis de la enfermedad. Estudios genómicos de próxima generación y técnicas de edición genética están proporcionando información invaluable sobre la diversidad genética y los mecanismos subyacentes del síndrome de Brugada. Estudios recientes han explorado el papel de biomarcadores séricos en sangre, electrofisiología cardíaca avanzada y pruebas de imagen en la estratificación del riesgo y la personalización del manejo clínico de los pacientes con síndrome de Brugada. A pesar de los avances en la terapia con desfibrilador automático implantable, sigue habiendo un interés considerable en el desarrollo de terapias alternativas y complementarias para el abordaje y tratamiento del síndrome de Brugada. Estrategias farmacológicas como la modulación de los canales de potasio y calcio están siendo investigadas como posibles enfoques terapéuticos futuros. Además, la terapia genética y la terapia con células madres pues representan un área prometedora hasta la fecha. El reconocimiento temprano de los síntomas, la historia familiar y los factores de riesgo pueden ayudar a identificar a los pacientes en riesgo y facilitar una intervención oportuna. Campañas de concientización, recursos educativos y programas de detección puede desempeñar un papel crucial en la prevención de la muerte súbita. La terapia con DAI sigue siendo la piedra angular en el manejo del síndrome de Brugada en pacientes de alto riesgo. Si quieres saber todo, pero todo sobre el funcionamiento de los marcapasos, aquí te dejo este video para que lo veas y que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en él.